tercer año, ¿cómo están? Bueno, en esta clase nos vamos a enfocar en el sistema que empezamos a conocer la clase pasada, que es el sistema endocrino. Ustedes tuvieron como actividad señalar y representar con distintos materiales las estructuras que componen este sistema, que las denominamos glándulas. Entonces, este sistema se encarga principalmente de regular distintas funciones que tiene el organismo, como pueden ser el crecimiento, la maduración sexual, hasta los estados de ánimo. Entonces, este sistema regula las distintas funciones del organismo mediante mensajeros químicos, y estos mensajeros los denominamos hormonas. Es decir, que las hormonas son sustancias químicas que viajan a través de la sangre y se dirigen a diferentes zonas del cuerpo donde van a ejercer su acción. Ahora, ¿quiénes fabrican estos mensajeros químicos? Son fabricados mediante las glándulas, que fueron las estructuras que justamente ustedes estuvieron identificando en el esquema de la semana pasada. Entonces, si tuviéramos que comparar este sistema con el sistema nervioso, tenemos que salvar algunas diferencias. En principio, los dos actúan mediante mensajeros químicos. En el endocrino los llamamos hormonas y en el nervioso los llamamos neurotransmisores, pero la diferencia que tienen ambos es que actúan a distinta velocidad. Sabemos que el sistema nervioso, el momento de acción es mucho más instantáneo, en cambio en el sistema endocrino sus acciones tardan muchísimo tiempo, puede ser una acción muy prolongada. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta la primera diferencia, que los procesos del sistema endocrino son mucho más lentos que los procesos del sistema nervioso. Tenemos que tener en cuenta que el sistema nervioso utiliza sus propios medios de comunicación, que son los nervios, y en menor medida el sistema circulatorio. En cambio, el sistema endocrino utiliza pura y exclusivamente el sistema circulatorio para poder trasladar los mensajeros. Entonces, acá está la explicación de por qué también pueden ser mucho más prolongada la acción de las hormonas, ya que tardan en dirigirse a la zona donde van a actuar y además en ser secretadas y fabricadas por el mismo organismo. Entonces, acá aclarando estos puntos. Las hormonas son fabricadas dentro del organismo en órganos que denominamos glándulas, y la zona que recibe las hormonas una vez que viajan a través de la sangre la vamos a llamar célula diana o tejido blanco, es decir, es donde va a actuar esa hormona. Y acá tenemos que tener en cuenta algo muy particular del sistema endocrino, que todas las hormonas son específicas a un órgano o a un tejido blanco. ¿Por qué? Es decir, las hormonas tienen una estructura muy específica que se va a unir con un receptor específico para esa hormona. A esto lo denominamos modelo llave-cerradura. Nosotros, como sabemos, en la vida cotidiana, cada cerradura tiene una única llave que la puede abrir. Lo mismo sucede con los tejidos blancos y las hormonas. Cada hormona puede actuar únicamente en un tejido. La hormona sería la llave y el tejido sería la cerradura. Es decir, que pueden unirse únicamente de manera específica. Otra aclaración que debemos hacer es que tenemos dos tipos de glándulas diferentes en nuestro organismo. Tenemos las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas. Para entender la diferencia nos tenemos que fijar en los prefijos endo y exo. Exo significa fuera y endo significa adentro. Entonces, la diferencia que hay entre estas glándulas es que las glándulas exocrinas, los productos, es decir, lo que fabrican, va directamente hacia el exterior del organismo. Es decir, lo que se fabrica sale del organismo. En cambio, las endocrinas, lo que se fabrica queda dentro del organismo para su propio uso o función. Un ejemplo de glándulas exocrinas son las glándulas lagrimales, las glándulas sudoríparas, las glándulas mamarias. En cambio, ejemplos de glándulas endocrinas son los ovarios, los testículos y el timo, uno de los que estuvieron ubicando en el esquema de la clase pasada. Entonces, para hablar del sistema endocrino nos vamos a quedar únicamente con las glándulas endocrinas. Para continuar entonces nuestro recorrido con este sistema, con la profe les vamos a proponer la lectura de una página que les vamos a adjuntar ahora a la clase, para que ustedes ahora ya ubicaron cuáles son las estructuras. Ahora necesitamos identificar cuáles son las funciones y qué hormonas se secretan. Entonces, con esto completaríamos aquello que tiene que ver con el funcionamiento del sistema endocrino. Ahora, les proponemos
que aquellos que no se encuentran al día con las actividades del tercer periodo las vayan completando, debido a que nos queda poco tiempo de este tercer periodo. Así que pónganse al día con las actividades, realicen las consultas que necesiten y sobre todo avísennos en caso de tener alguna dificultad con las mismas. Para completar este trabajo, además, voy a incluir en el documento de clase algo que denominamos estudio de caso. Es decir, es un hecho puntual que tiene una explicación biológica y la idea es que ustedes traten de identificar cuál es la explicación de este fenómeno. Si tienen dudas, por favor, realicen las consultas que necesiten. Traten de, como les decía, no trazarse con los trabajos para poder seguir el hilo de la clase y no quedarse muy atrás con las consultas. Así que traten de estar al día, pregunten lo que ustedes necesitan y si no, esta clase la vamos a entregar el próximo martes. Así que, bueno, queda en sus manos que ustedes puedan manejar adecuadamente los tiempos. Que bueno, les mando un beso grande y buena semana.